sueño que he soñado? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Gloria a Dios, hasta ahí. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que sea el Señor hablando, que sea el Señor trayendo una palabra para nosotros. Amén. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que me has encomendado, Padre, de traer tu palabra, Señor. Hoy en esta hora, Padre, te pido que sea usted, Señor, hablando. Te pido que sea usted, Señor, usando mi vida, Señor, para traer una palabra a su pueblo, Padre eterno. Que sea usted glorificándose de gran manera, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hoy me despojo de todo, Padre, y le doy el lugar a usted, Señor, que sea usted hablando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí estamos para exaltar, para glorificar su nombre, Señor. Así, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Como podemos ver, los sueños de José. Amén. Como tema le puse: sin desierto no hay propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Génesis 37 que José era un joven de 17 años. Escuche bien, un joven. Sí. ¿Qué podemos decir hoy en día? Que cómo un joven puede pasar tantas cosas, cómo un joven puede llegar a pasar pruebas, o cómo un joven puede pasar obstáculos o ser presa del enemigo. Sí, amén. Amén. Sabemos que aquí hay muchos jóvenes y que quizás quisieran ser como José, alguien soñador, como lo era José. Dice la Biblia que José era un soñador, pero que sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque José contó sus sueños que Dios le había revelado. Al contar él sus sueños, sus hermanos empezó el celo, empezó la envidia, empezó el odio. Entonces José les contó los sueños, el primer sueño, y ellos empezaron a tener envidia. Amén. Amén, así es. Cuando vino y contó su segundo sueño, lo contó a sus hermanos y a su padre. Pero dice la palabra que sus hermanos lo odiaban aún más. Pero su padre meditaba en los sueños de José. Y como vemos, se le dice: ¿acaso vendremos nosotros a postrarnos en tierra ante ti? Si le prestamos atención en esa palabra, él estaba declarando algo que iba a pasar. En esa palabra, él estaba declarando algo que José iba a hacer. Y era lo que Dios le estaba dando a José en los sueños.
Amén. Ahora bien, a veces habemos jóvenes en la iglesia o personas adultas, gloria a Dios, Sí, así es. que pasamos por pruebas, pasamos por dificultades Sí. y a veces pensamos que las personas que dicen a veces ser nuestros amigos No los. son las que los van a traicionar. Amén. Amén. Así es. Son las personas que los van a cuchillar por la espalda. Amén. Hoy en día vemos muchas familias en pleitos, en disgustos, a causa de la envidia. Porque si ven que alguien se levanta, ya empieza el enemigo a trabajar en su mente, ya empieza el enemigo a meter cizaña. Entonces, cuando eso pasa, llega la envidia, llega el odio y le desean hasta maldiciones, desean que quizás hasta se muera esa persona porque no quieren ver que esa persona crezca, ya sea en lo material o sea en las cosas de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando venimos y contamos quizás algo en secreto a una persona, porque no sabemos que esa persona vaya a pensar de nosotros. Es lo que le pasaba a José. Él contaba sus sueños a sus hermanos en confianza, pero ellos veían que en esos sueños había algo que Dios quería hacer en él. Pero a causa de eso empezaron a tener odio hacia él. Pero Dios tenía un propósito para José. Sin embargo, José no sabía cuál era el propósito que Dios tenía en él. José no sabía por qué Dios lo iba a hacer pasar, si él era un joven nada más. José no sabía lo que los hermanos le iban a hacer. Joven que estás aquí, quizás tú puedes tener muchos sueños, quizás tú quieres alcanzar metas, quizás Dios te ha revelado un sueño, pero como José aún no sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el hecho que hoy estemos aquí es un propósito de Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces, los hermanos tenían envidia de ese joven. Hay momentos que van a llegar aflicciones, hay momentos que los vamos a sentir solos y hay momentos que quizás diremos no podemos. Sí. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida para desanimarnos, pero en medio de nuestra debilidad es cuando Dios se glorifica. Es cuando Dios dice, yo voy a hacer algo, yo estoy contigo, yo te doy la mano, yo estoy aquí. Amén. Aleluya. Es cuando más debemos de poner nuestra confianza en Dios. Así como los hermanos de José, dice que llegaron incluso hasta pensar en matarlo. Sí. Llegaron a pensar en desaparecerlo. Pero más sin embargo ellos no sabían que ellos estaban pensando en hacerle un mal a José, en hacerle un daño. Pero más sin embargo no sabían que Dios lo estaba usando para llevar a José a un nuevo nivel. Amén. Aleluya. Así es. No sabían que Él los estaba usando para llevar a José donde José iba a gobernar en Egipto, para llevarlo al propósito que Dios quería en José. Amén. Entonces mucha gente hoy en su vida quizás le puede tirar habladas, quizás le puede decir cosas, pero esa gente no se pone a pensar que en vez de desearle maldiciones le está dando bendiciones. Por eso en cada prueba debemos de dar siempre gloria a Dios. Amén. Aleluya, así es. Porque en cada prueba, después de la prueba, como decía la hermana Sandra, después de la prueba, después de pasar el desierto, podremos ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Amén. Amén. Aleluya.
que los hermanos de José pensaban que le harían un mal. Pensaban que nunca más sabrían de él. Sí. Pero se equivocaban. Porque Amén. Dios tenía un propósito Sí, muy Señor. grande para José. Aleluya. Dios quería hacer algo en José que aún ellos saldrían beneficiados al final. Sí. Así es que cuando las personas te tienen habladas, cuando las personas hablen en mal de ti, nunca les prestes atención, porque ellos no sabrán lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Muchos Sí, estarán así es. celosos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Muchos no dejarán que tú crezcas porque no te quieren brillar. No te quieren ver brillar. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, hay mucha gente que te va a criticar, que te va a juzgar. Hay mucha gente que hablará mal de ti. Pero en realidad hay mucha gente que quizás está en una posición alta y quizás te ve de menos. Sí. Pero esa persona que te ve de menos y quizás está en una posición más alta, esa persona lo que tiene es miedo. Porque esa persona sabe que tú te vas a levantar, esa persona sabe que tú tienes a Dios. Pero esa persona lo que no quiere es ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay muchas personas que quizás tienen envidia porque les molesta tu personalidad. A veces les molesta quizás el brillo que tú traes, el gozo que tú traes. Muchas personas no les gusta eso. Entonces es cuando el odio viene a esas personas y te desean males. Pero la palabra dice, al que te desee maldiciones, deseale bendiciones. Amén. Sí, así es. Amén. 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 Así pasaba Así es. en los hermanos de José. Ellos trataban, querían matarlo, ellos querían desaparecerlo. Sí. Pero más sin embargo era un instrumento que Dios estaba usando. Sí, Señor. Vive. Así es. Cuando tus enemigos vengan hacia ti, no tengas miedo. Porque es cuando Dios se va a glorificar. Es cuando Alabanza al Cordero nosotros de Dios. veremos la mano de Dios en nosotros. Amén. Otro punto que José tenía era la obediencia. José tenía obediencia. José era un muchacho humilde. Era un muchacho que su padre lo amaba mucho. Sí. Era un joven amado. ¿Por qué era amado José por su padre? Porque dice la Biblia que lo había tenido en su vejez. Entonces también de eso sus hermanos tenían envidia, porque miraban que su padre era el hijo, como podemos decir, el hijo consentido de su padre. Pero Jacob lo amaba mucho porque lo había tenido en su vejez. Jacob hasta incluso le hizo una túnica de colores, dice la Biblia. De todo eso sus hermanos empezaron a tener odio hacia él, porque no querían que él fuera el preferido. Pero es que en José había algo especial. En José estaba el Espíritu de Dios. Aleluya. Así Gloria a es. Dios. Y eso es lo que ellos no soportaban en José. Dice en el versículo 13: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí.
heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ven cómo ellos pensaban, como les dije anterior, cómo ellos pensaban en hacerle daño a José, siendo su hermano, siendo su propia sangre, pero ellos tenían ese odio contra él. Sí. Ahora dígame, ¿cómo podemos ver en la actualidad muchas familias, quizás pleitos entre hermanos, quizás pleito entre amistades? Porque hay muchas personas que no están a gusto como tú estás sirviendo. Hay muchas personas que no estarán contentos en lo que tú haces para Dios. Sí. Y hay muchas personas que no querrán ver que tú te levantes. Pero vemos ahí la obediencia de José que tuvo a su padre. Le dijo, ven. Y él le dijo, heme aquí. Y si ven, dice que lo mandó a buscar a sus hermanos, que llegó a Siquem, pero sus hermanos no estaban ahí. Pero aún así él no se dio por vencido. Él siguió buscando a sus hermanos, Sí. sin imaginar que cuando los encontraría, sus hermanos estaban tramando algo contra él. Pero vemos la obediencia que él tuvo con el padre de buscarlos y de querer llevar la noticia a su padre. No se dio por vencido. Caminó, no le importó caminar tantos kilómetros, pero él siguió buscando. Si podemos ver, es un acto de obediencia que José tuvo con su padre. Meditaba en esa palabra cuando José le dijo, heme aquí. Me recuerdo de algo que me pasó en El Salvador cuando me mandaron a buscar a mi hermano que estaba trabajando. Me mandaron con la comida. Pero al llegar yo al lugar que él estaba, según que él estaba, no lo encontré. Lo que hice yo, me puse a dar una vuelta, no lo hallé, me fui para la casa. Me di por vencido. Aleluya. Pero José nunca se dio por vencido. Ahora bien, si nosotros fuéramos, quizás lo hubiéramos dado por vencido, hubiéramos dicho, se fueron, ¿yo para qué voy? ¿Para qué lo sigo? Pero vemos la gran obediencia que tenía José. Y esa es la obediencia que hoy en día debemos de tener hacia Dios. Esa es la obediencia que hoy debemos de decirle, así como José le dijo a su padre, heme aquí, Señor, aquí estoy. Listo y dispuesto para lo que tú mandes. Sí, amén. Deuteronomios 28:2 dice, y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese es un acto de obediencia.
Si tenemos obediencia, todas las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros. Amén. Amén. Amén, Así amén. es, sí. Porque la obediencia es premiada por Dios. Amén. Amén, así es. Así es. La obediencia es algo que a veces, muchas veces nos hace falta, ya sea en las iglesias, ya sea en nuestros trabajos. Sí. Pero José tenía eso, tenía obediencia. Obediente. ¿Cuántos jóvenes quisieran ser como José? ¿O cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ser como José? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quisiéramos ser como José, pero quizás no nos gustaría atravesar el desierto como José. Sí. Porque es un proceso que él pasó. Amén. 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 Entonces, como les dije, la obediencia es premiada por Dios, no por el hombre. Cuando usted obedece, dice su palabra que las bendiciones lo alcanzarán. Amén. Gracias. Sí. Eso es lo que debemos de tener hoy en día, obediencia hacia Dios. José no sabía lo que Dios quería, pero él obedecía. Sí. José no sabía el propósito que Dios tenía preparado para él, Ujú. pero más sin embargo, José seguía sin desmayar. No le importó cuando sus hermanos lo vendieron. Él no se dio por vencido. Él siguió adelante. Y de escala en escala hasta el propósito que Dios tenía para él. Si seguimos viendo la historia en el capítulo 39, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Ahí dice la Biblia que Dios estaba con José, Sí. que todo lo que José tocaba prosperaba. Y era lo que sus hermanos veían en él. Que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Y no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la Biblia. Amén. Sí, amén. Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. En su mano así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo del egipcio a causa de José, y le bendició de Jehová, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José halló gracia en ese hombre que lo había comprado. Amén. Amén. Pero ¿por qué halló gracia José? Porque Dios estaba con él. Y él vio que todo lo que José tocaba prosperaba. Porque dice que Dios hacía prosperar todo lo que José tocaba.
Amén. Amén. Así, si usted y yo andamos conforme a la voluntad de Dios, y si usted y yo andamos con Dios y le obedecemos a Dios, todo lo que usted y yo toquemos va a prosperar. Si usted y yo caminamos en obediencia hacia Dios. Amén. 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 Así José encontró gracia, aunque su familia le cerraron puertas. Pero Dios se encargó de abrirle nuevas puertas aún mejor. Sí. Cuando te cierran una puerta aquí, da gracias a Dios. Amén. Porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer de abrir una nueva puerta en otro lugar. Yo no sé el proceso que usted esté pasando, yo no sé las dificultades, las angustias, porque todos tenemos dificultades. Pero más déjeme decirle que Dios está con usted así como estuvo con José. Y todo lo que usted emprenda en el nombre del Señor va a ser próspero. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios estaba con José. Amén. Déjeme contarle un pequeño testimonio. Una vez nació un niño, se puede decir nació a causa quizás de una violación, de un abuso, pero ese niño, se puede decir, el padre lo dejó abandonado. Pero su madre siguió luchando, a pesar de que le decían que abortara, que no lo tuviera, pero su madre siguió luchando y decidió tenerlo. Ese niño nació, ese niño llegó a ser adolescente, trabajó, le ayudaba a su madre. Entonces ahí su madre podría ver que cuando muchos le dijeron que abortara o cuando nació le decían que lo regalara, que para qué iba a tener esa carga. Pero ella no se dio por vencida, ella siguió criando a su hijo. Ese joven una vez tomó la decisión de emigrar a este país, sin tener planes, sin tener nada. Nomás le dijeron vente, ese joven se vino. Él no sabía que venía aquí, él solo venía con la intención de ayudarle a su madre. Pero él no sabía el propósito que Dios tenía en su vida. Él no sabía lo que Dios quería hacer. Ese joven en el camino pasó muchos obstáculos. Le costó llegar. Anduvo al ras de la muerte. Pero más sin embargo Dios lo cuidaba. Dios estaba con él porque Dios sabía lo que quería hacer. Sí. Entonces ese joven llegó, pero en su mente, en su camino, él le decía, Señor, si me ayudas a llegar, yo te serviré. Señor, si me ayudas a llegar, yo te honraré. El Señor lo trajo hasta acá. Pero llegando acá al país, ese joven se perdió en vicios. Ese joven se olvidó de lo que le había dicho a Dios. Pero más sin embargo, Dios no se había olvidado de que él había prometido algo. Entonces empezó Dios a hablarle. Empezó a hablarle por la gente. Empezó a hablarle por sueños. Sueños que ese joven no entendía. Sueños que quizás como José no entendía lo que Dios quería hacer. Pero que muchas personas cristianas
decían, Dios tiene algo para ti. Pero yo decía, están locos. Ese joven es el que está ahorita aquí parado frente a Amén. ustedes. Gloria a Dios. Cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, Dios lo va a cumplir. Amén. Yo no sabía para qué Dios me había traído para acá. Yo no sabía de qué Dios me estaba librando allá. Sí. Pero hoy puedo entender que todo lo que pasa al final tiene una recompensa. Amén. Yo no podía explicarme de cómo Dios me hablaba por sueños, de cómo Dios me estaba llamando. Yo no me acordaba de la promesa que había hecho con Dios, Sí. pero Él sabía la promesa que yo había hecho Aleluya. Sí. y me la hizo recordar, porque muchas veces me dijeron, acepta a Cristo antes de que te pase algo. Acepta a Cristo antes de que Él vaya a tratar por las malas contigo. Yo no le hacía caso a la gente hablaba, yo les decía, está bien, algún día iré a la iglesia. Dios me seguía hablando por sueños, me habló por 3 sueños, que en el último yo escuché la voz que me dijo, necesitas aceptar a Cristo, pero ahora, antes de que te vaya a pasar algo. En ese momento yo desperté, reaccioné y recordé la promesa que le había hecho a Dios. La promesa era de servirle, Sí. Sí. pero yo me había olvidado de esa promesa. Y es lo que Dios quería, era darme bendición a mí y que no yo anduviera perdido en el mundo, quizás en maldiciones. Lo que Dios quería era levantarme, pero yo estaba huyendo de esa promesa. Sí. Yo estaba sacándole la vuelta, pero a Dios no le podemos sacar la vuelta. Yo quería esconderme quizás de Dios, pero de Él no los podemos esconder. Amén. Amén. Así es. Y hoy les puedo decir que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida que a veces me quedo sin palabras de lo que Dios hace. Ahora yo puedo decir, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿O qué sería de mí si el Señor no me hubiera rescatado a tiempo? Aleluya. Pero hoy estoy aquí para decirles que hoy le sirvo a un Cristo vivo, a un Cristo que murió en la cruz por mí. Aleluya. Hoy que permanece para siempre. Vive Cristo. Aleluya. Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Así también nuestro Señor Jesucristo fue azotado, fue humillado como lo fue José. Pero a Él no le importó ser humillado. A Él no le importó que la gente le diera la espalda. Sí. A Él no le importó ser vendido por su hombre de confianza. Sí. Así como José fue vendido, así Jesús fue vendido también. Amén. Y los dos llevaban un propósito. Pero el propósito de Jesús era de darnos la salvación a usted y a mí. Era de que usted y yo le sirvamos a Él para que un día estemos allá con Él y podamos decir, todo lo que pasamos en vida valió la pena porque estaremos un día reinando con Él. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ese es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero lo hizo con ese propósito de darnos la salvación a cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si Él quizás hubiera dicho, yo no doy mi vida por estos pecadores? Yo no voy a la cruz por ellos. Esperamos. No tuviéramos esperanza de nada. Sí. Pero más sin embargo, Él, en su infinito amor y misericordia, decidió rescatarnos
Amén. precio de sangre. Amén. Nadie hoy en día va a venir a dar la vida por cada uno de nosotros. Que van Al a contrario, si es posible, Él mismo lo termina de matar. Sí. Pero Jesús no. Jesús quiso darnos la salvación. Y Sí. hoy usted y yo tenemos que hacer que ese propósito que Jesús hizo, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hoy usted y yo tenemos que hacer que ese sacrificio valga la pena. Amén. Sí. Tenemos que hacer ese sacrificio Obediencia. y decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Para hacer cumplir tu sacrificio y que tu sacrificio no haya sido en vano. Sí, amén. Porque ese fue el propósito de Jesús, de que usted y yo seamos salvos. Amén. Aleluya. Sí Amén. es. Gloria a Dios. También dice que José fue encarcelado, pero aún así no se daba por vencido. Amén. Amén. Dice que en la cárcel interpretó 2 sueños. Sí. Miren bien, cuando el enemigo te lleve quizás hasta la orilla, él piensa que te ha derrotado. Él piensa, hasta aquí llegó. Pero sin embargo, él no se da cuenta que Dios apenas empieza a cumplir ese propósito. Él no se da cuenta que Él ha sido usado para llevarte al propósito que Dios tiene. Ahora yo le digo, iglesia, nuevo pacto, yo sé que hay luchas, que hay pruebas, pero lo que usted le está pidiendo a Dios, Él lo hará en su tiempo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Así es. Hay luchas, Todo hay su dificultades, pero lo que usted le pida a Dios y se mantenga en obediencia y con un corazón humilde, lleno de amor, Dios se glorificará de una manera extraordinaria. Así es. Aleluya. Y usted verá la gloria de Dios manifestada. Amén. Sí. Y entonces dirá, valió la pena sufrir, valió la pena esperar. Sí. Así Porque lo que es. Dios hace, a veces nos quedamos sin palabras. Sí, amén. Lo que Dios hace es algo maravilloso. Aleluya, así es. Yo creo que lo que Dios tiene para esta iglesia es algo grande. Yo sé que eso es lo que le están pidiendo, Dios lo hará, pero en su tiempo. Sí, amén. Así es. ¿Sabe qué es lo que trae el desierto o la prueba al final? Al final entenderemos que eso nos hizo tener más humildad, nos hizo humillarnos aún más ante Dios. Platicando con el pastor Manuel, él me dio una palabra que me quedé pensando y es lo que él dijo, es la verdad. Él dijo, pasé por muchas cosas, he pasado muchas cosas, me dijo. Pero de todas ellas he aprendido. De todas esas cosas malas y buenas que he pasado, he aprendido la lección. Y es lo que se aprende en las pruebas. Usted aprende a doblegar aún más las rodillas delante de Dios. Es cuando uno aprende más humildad, que es lo que Dios quiere que aprendamos. Las pruebas no pasan, el desierto no pasa por pasar, sino que tenemos que aprender de cada prueba, de cada dificultad que usted y yo pasamos, tenemos que aprender. ¿Aprender para qué? Para que cuando alguien más venga hacia nosotros, usted y yo podamos decir, no te vayas por ahí, ese es camino de mal, yo ya lo pasé.
Usted podrá dar un buen consejo cuando alguien venga hacia usted. ¿Pero por qué? Porque usted ya ha sido experimentado, usted ya ha pasado el desierto y ha llegado al propósito de Dios. Entonces podremos dar un buen consejo a esas personas que vienen empezando. Pero si no sabemos del proceso, si no sabemos de los obstáculos de la vida, ¿qué consejo daremos? Porque hoy en día hay muchos jóvenes que quizás están atravesando dificultades, ya sean vicios que el enemigo quiere jugar con su mente. Que a veces hay jóvenes que buscan una palabra de aliento, pero muchas veces no la hay. Sí, es verdad. Pero también, joven que estás aquí, déjame decirte que el mejor consejero se llama Jesús. Amén. El mejor Así amigo es. se llama Jesús. Aleluya, así es. Él es nuestro amigo fiel. Sí, Señor. Eso es lo que nos trae el desierto, pero al final veremos la gloria de Dios. Sí, Señor. Por eso sin pasar el desierto no hay propósito. Para llegar al propósito tenemos que atravesar el desierto. El desierto, sí, así es. Yo no sé lo que usted le esté pidiendo a Dios, yo no sé lo que usted quiera que Dios haga en su vida, pero pídalo con humildad. Amén, amén. Porque es lo que tenía José, humildad. Era un joven humilde, a pesar de su juventud. Era un joven, se puede decir en pocas palabras, agradable. Era un joven maravilloso, pero todo porque Dios estaba con él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra sus sueños el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Ahí vemos cómo aún José, mandándolo a la cárcel y aún poniéndolo como jefe de los presos. Eso nos da a entender que aunque estemos presos, que aunque estemos donde queramos estar, donde el enemigo los quiera llevar, pero cuando Dios está con usted, usted no se afligirá, porque sabe que hay algo en usted. José estando preso y lo ponen como jefe de los presos. No fue torturado, no fue humillado ahí, sino fue jefe aún de todos los presos que estaban ahí. Sí. ¿Qué más queremos cuando Dios va caminando con nosotros? Cuando Dios va peleando esa batalla por nosotros, cuando Dios va peleando esa guerra. Sabemos que Dios se manifestará en una manera grandiosa en nuestra vida. Así como cuando llegó José al faraón y José pudo ver la gloria de Dios cuando el faraón le dijo que él iba a ser el gobernador
de todo Egipto, que Sí. solo él sería grande en el trono. Solo Faraón sería grande en el trono, de ahí José gobernaría todo Egipto. Es cuando tenemos la gracia de Dios, es cuando Dios va a poner y encomendar algo en nosotros. Es cuando Dios va a confiar algo en usted y en mí, es porque Él sabrá que estamos preparados. Es porque Él sabrá que hemos llegado al punto del propósito que Él quiere hacer en nuestra vida. Hasta entonces Dios nos encomendará algo grande. Pero como podemos ver, ahí se cumple la palabra que el Padre le dijo: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Y es lo que sucedió al final. Cuando llegaron los 7 años de hambre, su familia, sus hermanos llegaron ante él a rogarle que les vendiera alimento. Pero si vemos esa palabra, Jacob ya la había declarado. Le digo: ¿acaso iremos, tu madre, yo y tus hermanos, a postrarnos ante ti? Ahí se dieron cuenta los hermanos que lo que ellos querían hacer con José no les funcionó, porque Dios tenía algo más grande preparado para él. Como les dije, era algo que a ellos mismos les iba a servir. Ellos estaban tramando, pero no sabían lo que Dios tenía adelante preparado. Sí. Mucha gente puede tramar cosas en tu contra. Puede hacer muchas cosas, pero no se da cuenta de que es una bendición para ti. Por eso en todo tiempo debemos de darle gracias a Dios. Amén. En la prueba debemos de agradecer a Dios. Amén. Y cuando estemos pasando dificultades es cuando debemos Amén. de honrar más a Dios. Amén. Amén. Que Dios. Así es. Aleluya. Aleluya, Señor. bendito sea Dios. Hasta Así aquí, es. hermanos, ha llegado el mensaje, pero antes de todo Dios ha puesto en mi corazón orar por la iglesia. Amén. Así es que Amén, les pido amén, que así se es. pongan de pie y si podemos juntarnos para hacer una oración que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, te damos gracias hoy, Padre, por tu palabra, gracias, Señor. Padre. Gracias, Padre eterno. Hoy estamos aquí, Gracias, Señor, gracias, Padre. con tu congregación, Señor, con tu pueblo, Señor, con tu iglesia, nuevo pacto, Señor. Yo no sé, Padre, lo que ellos han pedido, pero tú sí sabes, Señor. Yo no conozco sus corazones, pero usted sí los conoce, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que sea usted, Señor amado, obrando en sus vidas, Señor, concediéndole esos deseos que han pedido, Señor, esos deseos de su corazón, Señor, que quizás aunque haya llegado, Señor, la prueba, la dificultad, Padre, pero ellos, Señor, se han mantenido firmes delante de usted, Señor. Ellos han seguido creyendo, Señor, a pesar de que el enemigo ha llegado a tocarlos, Señor, pero ellos, Señor, se han mantenido firmes, dándole la gloria y la honra, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, un pueblo unido, Padre eterno, para decirte que te exaltamos, Señor, en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultades, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque reconocemos, Señor, que solo usted hizo ese sacrificio en la cruz, Padre, por nosotros. Reconocemos de que usted es un Dios vivo, de que usted es un Dios poderoso, Señor. Hoy en tus manos pongo, Señor, la iglesia Nuevo Pacto, Señor. Usted sabe lo que hará con ellos, Señor.
Señor. Usted sabe el propósito que tiene en sus vidas, Señor. Así te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Te doy las gracias también, Padre, por este privilegio. Gracias por tu palabra, Señor amado. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, al pastor, Señor, de esta congregación, que lo sigas fortaleciendo, Señor, que lo sigas usando, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre, y así a toda la congregación, Señor amado, que sea usted glorificándose en sus vidas, Señor, dándoles esa fuerza, Señor, para que sigan adelante, Señor, con esa visión, con esa fe puesta en usted, Señor, Sí, Señor, creyéndole, Padre, a su palabra, creyendo que todo lo que ellos pidan en su nombre, Señor, usted lo hará, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Aleluya.